Exactamente, Alejo, ya estamos con Fernando Pereira, estaremos hablando de la actualidad, estaremos hablando también de los desafíos cuando asuma la presidencia del Frente Amplio el próximo 5 de febrero. De todas maneras, ya nos adelantó que no está descansando demasiado porque hay una transición que lo tiene muy comprometido. ¿Cómo anda, Fernando? Gracias por acompañarnos. Bueno, un placer estar con ustedes, de verdad. Siempre es bueno conversar con la gente y con los periodistas que trabajan de esto en un mes difícil para trabajar de periodista. Sí. Bueno, ¿cómo venís llevando esta transición? Muy bien, se está consolidando un equipo para dirigir el Frente Amplio de los próximos años, muy potente, que tiene la tendencia a ir hacia la paridad y tiene la tendencia de ser intergeneracional, con lo que hablamos antes de la campaña electoral, que íbamos a procurar fomentar el fortalecimiento de jóvenes dentro del Frente Amplio, y lo vamos a hacer, que íbamos a intentar juntar diversas generaciones, que de alguna manera la experiencia ayudar a los jóvenes a hacerse conocer, porque obviamente si mencionás personas jóvenes no son nunca las más conocidas o en general, pero la forma de que las conozcan es colocarlas en el lugar que merecen estar por sus niveles, por su clara compromiso con el Frente Amplio, y bueno, en ese caso claramente hemos dado señales muy potentes en el sentido de proponer como vicepresidenta a una compañera con mucha experiencia militante, pero al mismo tiempo muy joven, y a un compañero también con mucha experiencia militante, pero también muy joven, a Verónica Piñeiro y a Daniel Marín. También ya has mencionado, por ejemplo, has adelantado que vas a eliminar el grupo de acompañamiento. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al secretariado ejecutivo. Por lo menos eso le vamos a proponer a la mesa política del Frente Amplio para que los organismos se concentren entre lunes y martes, y de miércoles a el sábado el Frente Amplio sale a escuchar. Y el Frente Amplio sale a escuchar en todo el país, rincón por rincón, varias veces de acá hasta 2024 y ojalá varias veces de acá en una mirada de 30 años. El Frente Amplio es territorio, el Frente Amplio es capilaridad, el Frente Amplio es el que le golpea al vecino, el Frente Amplio es el que ejerce solidaridad, el Frente Amplista va a su club deportivo, el Frente Amplio milita en todos lados. Entonces, de alguna manera, volver a la cercanía, que fue lo que nos trajo hasta acá, es una cuestión, yo te diría, fundacional e imprescindible. O sea, que el presidente del Frente Amplio salga a escuchar, pero que también los senadores salgan a escuchar, nuestros intendentes, nuestros alcaldes, nuestros ediles, nuestros diputados, toda nuestra militancia va a salir a escuchar a nuestra gente para volver a construir la plataforma del Frente Amplio desde la gente, desde donde se construye buena parte del conocimiento. ¿Cómo está integrada la mesa política del Frente Amplio? Bueno, la mitad son de los sectores que fueron electos en la elección y la mitad de las bases que también fueron electos. ¿Y hay voluntad de acompañar ese...? Y el Frente Amplio es la alternativa al modelo neoliberal. Y si sos la alternativa, tenés que prepararte para ser la alternativa. La gente no solo vota al Frente Amplio para que vuelva porque confía en su gestión anterior, que hay mucha gente que sí lo hace. Va a confiar en la medida que la nueva dirección construye una plataforma que enamore a la gente. ¿Entendés que te van a acompañar en ese sentido? Sí, totalmente. Tengo esa confianza y he conversado con los sectores, he conversado mucho con los compañeros de las bases de Montevideo, del interior. Durante 70 días casi no he vuelto a mi casa visitando cada localidad, cada ciudad, cada capital. Tengo una idea clara de qué precisan nuestros militantes. Lo he conversado con nuestros compañeros trabajadores del Frente Amplio, pero también con los dirigentes principales del Frente Amplio, y vamos en la dirección no de volver a gobernar, que ese podría ser un objetivo y va a ser uno de los objetivos, sino a volver a construir una fuerza que la gente la entienda como la alternativa a un modelo que es desigual, que genera desigualdad, que de alguna manera se entiende en esa frase de Subía que dice: se terminó, voy a hablar claro de la luz, se terminó la sociedad del amor, de la condescendencia, de la solidaridad. Bueno, nosotros vamos a ir a defender la sociedad del amor, de la condescendencia, de la solidaridad, del país productivo con justicia social. Acá hay dos formas de pensar distintas, que se respetan, pero que son dos formas de pensar distintas. Ahora, ¿por qué considerás que hay un sector de la población que perdió credibilidad en el Frente Amplio? Bueno, Boric lo votó 28% de los chilenos en primera vuelta y el Frente Amplio 40%. Al Partido Socialdemócrata en Alemania lo votaron 27.3% de los alemanes y al Frente lo votó 40%. Pero igual sí, pero hay un sector que se fue. Sin duda. Con lo cual, lo primero que tenemos que aceptar que hay un 40% de la sociedad que es progresista, que vota un partido progresista. Tal vez sea la votación en primera vuelta
de las más grandes de América Latina y del mundo. Luego, si nosotros queremos construir una nueva mayoría, tenemos que abrirle los brazos y cerrarlos con ellos adentro. Y eso implica nuevamente revivir un frente, más amplio, más diverso, que abra sus puertas y ventanas a las nuevas generaciones, a la nueva forma de pensar, a los científicos, a los académicos, a nuestra gente de la cultura, para que nos ayude también en una disputa que es cultural, que es de últimas de hegemonía cultural. ¿Pero hubo errores en la gestión del Frente Amplio que no fueron perdonados? Claro, uno es la falta de modestia. Nosotros creo que hicimos transformaciones que nadie hizo en el Uruguay. Digamos, hay 90.000 uruguayos que se operaron de catarata que no lo podían hacer si no tenían plata. Todos los niños uruguayos tienen una computadora. Invertimos como nadie en educación pública en Uruguay. Hicimos una reforma tributaria, hicimos una reforma laboral que significó 56% de incremento a los trabajadores, pero a las trabajadoras domésticas por 3, a las trabajadoras rurales por 4. Fuimos capaces de hacer la transformación energética más grande que hizo Uruguay en su historia, que le permite ahora a Uruguay exportar más de 500 millones de dólares a Brasil. Ahora, con todos estos cambios no logramos ganar el cuarto periodo. Hubo manchas allí también, situaciones muy desprolijas, ¿no? Digo, no es necesario recordarlas porque las tenemos como claro todos. Claro que sí, pero en el global, este gobierno con estos resultados, que agarra un país con 40% de pobreza y lo devuelve con 9%, que agarra un país con 47% de pobreza infantil, lo devuelve con 17%, que agarra el Banco República quebrado técnicamente y lo devuelve siendo el banco más importante del país, tuvo errores. Un error, el más grande, es alejarnos de nuestra gente. De nuestra gente no son los frentamplistas, nuestra gente son los uruguayos. Y muchos nos votarán y muchos no, pero a todos los tenemos que escuchar. Sí. Actualmente, ¿cómo está el partido político en la interna? ¿Existieron algunas diferencias? No todo el mundo piensa igual adentro del Frente Amplio, pero quería consultarte eso. ¿Cómo está hoy? Lo que pasa es que toda la diversidad que el Frente Amplio pueda tener es muy menor en relación a alguien que piensa que en su partido la mitad son torturadores. Del Frente Amplio nadie puede decir la mitad de los Frente Amplistas fueron torturadores. Entonces, digamos, ¿tiene problemas internos el Frente Amplio? Y siempre tuvo. El Frente Amplio es la unidad y la diversidad de las izquierdas. Y hay izquierdas que provienen de la izquierda tradicional, hay izquierdas que provienen de los partidos tradicionales, hay una izquierda cristiana con que además la izquierda tiene que volver a dialogar en clave de unidad, porque muchas no están en el Frente Amplio, pero no dejaron de ser progresistas, no dejaron de pensar que bienaventurados los pobres al reino de los cielos. Y esa gente es posible que venga al Frente Amplio si el Frente Amplio le habla, si el Frente Amplio conversa igual a igual con ellos. ¿Hay diferencias conceptuales? Sí, pero hay una plataforma y un modelo de sociedad que nos une. Pero tiene que nos ha unido durante 50 años. Por supuesto, por supuesto. ¿Antes no estaba planteada de esa forma? Yo no sé, creo que nosotros perdimos diálogo con los cristianos, creo que perdimos diálogo con las bases sociales del Frente Amplio, que no son solo los sindicatos y las cooperativas, que son pequeñas organizaciones barriales dedicadas a la niñez, a la adolescencia, a los clubes de baby fútbol. Creo que perdimos la magia de salir a conversar con las fuerzas vivas de cada lugar. No pensemos en las capitales del interior del país, en cada lugar, en cada pequeño pueblo. Si recuperamos eso, recuperamos el alma. Una elección se puede perder, y se perdió, y el Frente Amplio se recuperó. Lo que no se puede perder es el alma del proyecto político. Y nosotros con esta gestualidad estamos recuperando el alma del partido político. Ahora, si hablamos de este gobierno, comienza su gestión en una situación absolutamente atípica para el mundo entero, en el medio de una pandemia. Tú te has referido públicamente al manejo de la pandemia por parte del gobierno, has marcado cosas en las que has estado de acuerdo, cosas que de repente no te parecía que debían ir por ese lado, te han hecho ruido. Si tuvieras que decir una generalidad del manejo de la pandemia por parte de este gobierno, ¿qué dirías? En general, bien. Luego, como en cualquier país con libertades, porque a veces te dicen que te defienden la libertad y que son liberales, y les asusta que estés en una playa, ¿no? Ese es el nivel de liberalidad de algunos, ¿no? Eso es una gota de color. Pero esos son los liberales, pero no es que lo dice mi vecina al lado. No lo dice una senadora de la República, algún senador de la República. No lo dice mi vecina que se altera porque puedo ir a una playa pública. Capaz que habría que preguntarle a esos liberales en qué playa podemos ir los progresistas. Y capaz que algunas están vetadas y no nos enteramos. ¿Me explico? Ahora, luego, la libertad es un principio que los uruguayos defendemos, todos los uruguayos.
los que pertenecemos al Frente Amplio, los que pertenecen al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Partido Independiente, al Cabildo Abierto, a los sectores pequeños, a las organizaciones sociales. Entonces, pensar en que los uruguayos íbamos a tener disciplina para el uso de nuestra libertad fue una decisión acertada. Pero yo se lo planteé a Salinas desde el primer día. Mi testigo más claro es Salinas. Luego creo que en el principal pico de la pandemia, sobre todo de la cepa anterior, se debieron haber tomado las recomendaciones del GACH, y esto es algo que lo expresé, y ahora, en este momento, desde mi punto de vista, se debió haber convocado el GACH, sobre todo para no poner en peligro servicios que son sumamente importantes para la población, fundamentalmente el primer nivel de atención de salud, colapsado por contagios de COVID. Entonces, hay cosas que te cierran no por voluntad del Poder Ejecutivo ni por decisión, simplemente porque se enferma la plantilla. Entonces, pensar en cuáles eran las formas de mantener todos los lugares esenciales abiertos hubiera sido una opción importante para llamar al GACH. ¿Esta es una crítica abierta? No, esta es una propuesta. El Poder Ejecutivo no la entendió y nosotros vamos a seguir recomendando lo mismo. Lo que luego a nuestra voz se sumaron voces de científicos uruguayos muy prestigiosos, entre ellos Bello, que decía tendrían que haber llamado a asesorar en este tema en el mes de noviembre y algunas medidas restrictivas que nos hubieran permitido llegar a enero con un ordenamiento mejor del sistema de salud. ¿Como cuál? Recordemos que el turismo bueno, los científicos, bastante. El turismo viene subiendo y ahora viene cayendo, porque un turista que quedó encallado en algún lugar no quiere salir. Total. Vos escuchás hoy a los agentes turísticos y te dicen, y yo los escuché durante la semana de enero, puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, no restringir determinadas actividades que eran de miles, podían suponer claramente un avance económico para un sector muy golpeado, pero que luego no se pudiera sostener durante toda la temporada. Y este es un riesgo que hay. ¿Y qué hubieses hecho vos en ese momento? Porque hoy quizás está, sí, es verdad, desesperable. Yo lo que dije, convocar al GACH. Porque si nosotros, si de 300 casos pasamos a 600, es que empezamos un problema de crecimiento exponencial. Sí, hubo un cambio de variante. Un cambio de variante mucho que más genera contagiosa. menos mortalidad y menos CTI, pero que genera una contagiosidad muy alta y que te puede sacar actividades de primera necesidad. Entonces, armar burbujas en alguno de estos lugares debería haber sido una de las políticas, me parece a mí, pero no solo a mí, ya te digo, a este grupo de científicos que ha opinado y lo ha hecho desde mi punto de vista razonablemente. Pero el presidente podría haber llamado a este grupo, a otro grupo, pero me parece que no tomar medidas no fue la decisión más acertada. Esto no quiere decir que yo diga es un irresponsable, porque está claro que además él... a nivel internacional la verdad es que Uruguay está bastante bien posicionado. Yo además sé que él está preocupado por el tema, soy consciente, lo conozco, no tengo con él un vínculo tenso, muy por el contrario. Lo que creo que era mejor para Uruguay construir un conjunto de medidas que no fuera la cuarentena obligatoria, porque nosotros no somos los padres de la cuarentena obligatoria, ni lo vamos a hacer, sino que fueran un conjunto de medidas que nos permitiera llegar a enero en mejores condiciones. Y ya vemos que llegamos a enero con 12.000 casos de COVID. ¿No? Sí, seguimos, obviamente, como ya dijimos, justo se dio un cambio de variante que es mucho más contagiosa y es una tendencia también internacional. O sea, no es que... Es verdad, hay países en el mundo que han tomado medidas, hay países en el mundo que no han tomado medidas y se le ha ido... Por eso, se verá al fin. Se verá. ¿Qué tipo de medidas tomarías, como si vos fuese el presidente, que obviamente no pasa, ¿qué tipo de medidas tomarías de acá en adelante? O sea, teniendo este estado que tenemos hoy, ¿cómo irías Está para claro adelante? que hay una campaña masiva que no se está haciendo, que es la información que los ciudadanos tienen que tener de cómo se mueven ante esta variable. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Tiene que haber un transporte colectivo interdepartamental de menor aforo? ¿Sí o no? ¿Tiene que haber aforos en las actividades cerradas? ¿Sí o no? Hoy empezaron a dar las primeras informaciones de qué testean y qué no, que era lo que los científicos y los médicos le reclamaban hace 10 días, porque están testeando un montón de gente que no tiene COVID y hay otra gente que está esperando que la atienda un médico. Yo te digo, tengo un caso de cercanía, que prefiero no nombrar, con una enfermedad autoinmune, que no lo llamaron durante toda la enfermedad. ¿Es porque son negligentes? No, porque están atendiendo miles y miles de casos en el sistema de atención primaria de salud. ¿Esto es una debilidad del gobierno? Para mí sí. ¿Se podría haber evitado? Para mí sí. Ahora, no puede el gobierno, cada vez que se lo critique, tener una sensibilidad tan fina, que no, porque la oposición, ¿cuál es el partido que tendría que jugar entonces? ¿Aplaudir las decisiones del gobierno, aún considerando que están mal? Aún cuando nuestros técnicos y nuestros científicos nos orientan que el gobierno no está tomando medidas que podrían ayudar a mejorar
Esto no quiere decir, nadie puede llevar, ningún gobierno puede llevar esto a cero. Es así. Claro, es una circunstancia, digo, de verdad, Es así, también muy difícil pero de luego manejar. hay recomendaciones muy claras del cuerpo científico y médico. Y ahí el gobierno uruguayo se tendría que haber parado. Antes de despedirte y preguntarte rápidamente, obviamente se viene el referéndum de la LUC, tú sos uno de los principales militantes. El hecho de que la población vote sí o vote no, ¿muestra un poder político dentro de Uruguay? Yo pienso que no. Pero por supuesto todo esto es discutible. Pero yo voy a la historia. En el año 92 el Frente Amplio era el 30% de la población. Y el referéndum de las empresas públicas se derogó con 72% de los votos. Uno ahí podría haber llegado a la conclusión de que el gobierno de la calle no tenía, o del gobierno del Partido Nacional no tenía ninguna chance de ganar la elección subsiguiente, que era 2 años después. En el año 94 Volonté perdió con Sanguinetti por 15.000 votos. Entonces, ¿dónde estuvo ahí la diferencia? No estuvo. Y el Frente Amplio siguió siendo un poco más del 30%. Y en el año 2003, parecido. El Frente Amplio no alcanzó los votos con la que se derogó la ley de empresas públicas. Luego, ¿conviene militar por esta ley? A morir, porque se tratan de los derechos de la persona. Si las personas entienden que de un día para el otro le derogaron el Consejo de Educación Inicial y Primaria y hoy las maestras elegidas por las maestras no tienen voz, y van a derogar la LUC. Si la gente entiende que hay una ley de alquileres sin garantía, que la gente la desalojan en pocos días y pierden la calidad de tener un hogar, lo que cada uno de nosotros quiere tener, la gente va a derogar la LUC. Falta información también. Nosotros vamos a visitar todos los hogares de los uruguayos. Me parece a mí, digo, tal vez estoy equivocada, pero me parece que a nivel de la gente, de la persona de a pie, falta información del articulado, el ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Bueno, pero estos no son titulares, ¿no? Esto es que una gente pierde la vivienda. Esto es que la gente queda en manos de una sola persona para la educación pública del Uruguay. Esto es que la gente no va a tener cómo optar por cobrar, porque si vos vas a buscar un trabajo y te dicen que podés negociar la forma de cobrar, todos sabemos que en el Uruguay la forma de cobrar la elige quien tiene la empresa. Y esto la gente lo entiende. Si vos le das a alguien un campo de colonización y después no le obligás a vivir en el campo, esto la gente lo entiende. Y hay otros temas que son más complejos de explicar, pero que hay que dedicar tiempo. Nosotros nos comprometemos que vamos a golpear todas las puertas de todos los uruguayos para dar información de los temas más delicados, porque la LUC, nosotros no estamos derogando la LUC, nosotros estamos derogando 135 artículos de la LUC. Y sobre todos esos artículos estamos dispuestos a dar argumentos, pero en forma global, porque nadie puede conversar mano a mano con 135 artículos, pero la forma global le vamos a llegar con información a la gente y creemos que estamos en condiciones, no solo por la encuesta de Nómade, creemos que la sensación que estamos viendo en los lugares que visitamos es que se está construyendo una nueva mayoría. No porque la esté construyendo el Frente Amplio, esto sería muy errático, el Frente Amplio modestamente se está colocando detrás de las organizaciones que convocaron y tuvieron la iniciativa. El PICNT, FUMA, la FEU, Redes Amigos de la Tierra, el feminismo, la Intersocial Feminista. Y con esa modestia tenemos que colocar todos nuestros militantes, que son miles en todo el país, al servicio de construir una nueva mayoría, que se va a construir con muchos miles de blancos y colorados e independientes, con lo cual hay que tener muy abierta la cabeza para escuchar el resto y para asumir nuestro discurso en forma responsable, profunda y sensible. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Te quedó ahí algo en el tintero? Una cortita. ¿Qué esperabas en concreto a las redes sociales con respecto a esta campaña que se nos viene? En los últimos días, obviamente, fuiste protagonista por una cuestión que está fuera de análisis. ¿Vos fuiste alguna vez a playa? Sí, yo fui. Sí, muy linda, es divina. Es divina. Ustedes son trabajadores de un canal. Vos decime por qué yo no podría ir. Sí, claro. Eso para mí no hay discusión. Bueno, pero lo que dicen eso, te dicen que son liberales, o sea que defienden la libertad. ¿Vas a seguir de recorrida este fin de semana? Dicen que hay buen tiempo. Sin duda. Sin duda. Yo no paro. ¿Qué te esperás hoy para...? de noche voy al carnaval, si no llueve. Mañana. No, hoy es el 1 de mayo. La plaza 1 de mayo, que son pasteles, ahí te cobran 200 pesos, ya de paso los difundo. Y ayudarse a que las murgas las financie el pueblo, porque como dijo el periodista, es el carnaval más lindo y más largo del mundo que el Estado le quitó financiamiento. Financia a los tablados, financia a la empresa de televisión y no financia a los artistas. Es como si yo te dijera, quedó divino el auditorio del Sodre, pero María Noel Richetto no va a tener presupuesto para el ballet. Entonces, ¿para qué sirve el auditorio si los compañeros del ballet no van a poder bailar?
¿De qué serviría el Teatro Verano si los artistas no pudieran salir con su mejor espectáculo, con el financiamiento adecuado? Ahí está el compromiso de cada uno pagando su entrada, ¿no? Sí, pero con la entrada solo no da. Y te digo que los que sacan un conjunto de carnaval, en general terminan perdiendo. Entonces, que el Estado sea soporte de la cultura nacional, independientemente de lo que piense el artista, es una cuestión fundamental. Porque el que dice que las murgas no criticaron el Frente Amplio mientras fue gobierno del Frente Amplio, es que nunca fueron al carnaval. Que hay muchos, que son los que se dicen liberales. Se va a dar un apoyo a lo que son los tablados, ¿no? Claro, pero tablados, sin murgas, ¿qué hace si las murgas no tuvieran financiamiento? Si alguna de ellas no pudiera salir por falta de financiamiento. Si todos tomaran la misma decisión. Y no habría, los tablados estarían divinos, pero no tendrían espectáculos culturales. ¿Sabes qué? Lo más importante para un estadio de fútbol es que haya jugadores de fútbol. Lo más importante para el carnaval es que haya artistas. Fernando, muchas gracias por estos minutos. A las órdenes, mucho. muchas gracias por la invitación y precioso el living. Muchas gracias. Hacemos